Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a viajar al país azteca, uno de mis preferidos del mundo, si no mi preferido al respecto de la cantidad de cultura que albergan sus ruinas y sus construcciones. Una fascinante civilización la que anidó allí, sin ninguna duda. Vamos a viajar en este videoprograma a las entrañas de México, al paralelo 27 latitud norte, en donde se expande un desierto conocido como la zona del silencio, un lugar único en donde sin explicación científica las ondas de radio se interrumpen, los relojes enloquecen y las brújulas se desorientan. ¿Por qué ocurriría algo así? Vamos a hablar de un páramo, un yermo de dimensiones colosales a 2000 metros sobre el nivel del mar que tiene una curiosa característica a nivel geográfico porque está situado en la misma latitud siguiendo en línea recta las líneas del globo terráqueo que el Triángulo de las Bermudas, la cordillera del Himalaya y las pirámides de Egipto. Esto es sugerente, pero aún hay algo mucho más curioso en todo esto. En el centro de este lugar, un lugar sordo a nivel de comunicaciones, un extrañísimo obelisco férreo de 2,5 metros de altura se erige enigmático, señalando la confluencia del lugar con estas tres míticas regiones planetarias. ¿Significa algo que estos cuatro lugares pues estén en el mismo paralelo? ¿Por qué ese nombre de la zona del silencio? No es que falten sonidos o ruidos o susurros, no, es que existen partes de ese desierto en donde no se sabe por qué no se transmiten las ondas de radio como ocurre en todos los demás lugares del mundo. La zona del silencio ha sido visitada por muchos científicos de diversas disciplinas que han constatado esto y otro detalle muy interesante, una inusitada cantidad de caídas de meteoritos mucho mayor que en cualquier otra zona de la Tierra. ¿Acaso hay algo allí que atrae a los meteoritos? ¿Qué hay en la zona del silencio? Desde luego, pues pocos seres humanos y muy poquitas casas dispersadas en un radio de decenas de kilómetros, conformando una visión casi apocalíptica de este desierto. Desde hace muchos años son múltiples las versiones a favor o en contra de lo que ocurre en este lugar, pero los que allí habitan saben bien que hay algo que ocurre en el subsuelo porque en este curioso lugar del mundo se da una de las anomalías magnéticas más misteriosas de la Tierra. Sus piedras, sin contener hierro ni ningún otro material metálico, de carácter metálico, son sin embargo magnéticas y atraen a los imanes. ¿Cómo podría ser eso posible? ¿Hay algo quizá enterrado en este desierto que altere el magnetismo de la zona? Se cree que en la prehistoria, más bien que se cree que se ha comprobado, que en la prehistoria la zona del silencio formó parte de un inmenso lecho oceánico que esto explicaría, por supuesto, la presencia de abundantes sedimentos marinos y esqueletos de peces y rumiantes fosilizados. Pero a día de hoy no hay una explicación para tal anomalía magnética. ¿Dónde empezó todo? Las historias de esta zona ya vienen de antaño, pero podemos identificar las primeras menciones modernas a finales de la década de 1930 con el incidente del piloto Francisco Saravia Tinoco, el más famoso pionero aviador de México, que hizo historia con su récord de velocidad volando entre la capital México DF y Nueva York en 1939. Un piloto homenajeado a lo largo de los años con estatuas, incluso con algún sello especial de misión que llevan su imagen, además de otras estatuas y monumentos varios. Un hombre bien conocido donde los haya en el ámbito de la aviación en México. Bien, pues en esa década de 1930, Saravia volaba sobre la localidad de Durango, próxima al epicentro de esta zona del silencio, cuando entró en el espacio aéreo situado sobre el desierto de Chihuahua. De repente,
hubo un silencio de radio y Sarabia alertó al control de tráfico aéreo diciendo que vaya que ahí había algo que no iba bien. El piloto comenzó a ver que su avión comenzó a fallar de forma repentina. La brújula, el sistema eléctrico, todo se había vuelto loco. La situación llegó hasta tal punto que este avezado piloto, conocido por la gran fiabilidad de sus aviones, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia espectacular en la zona del silencio. Sarabia felizmente sobrevivió, pero ni él ni los ingenieros pudieron encontrar explicación a lo que había sucedido. Había entrado en ese espacio en donde las piedras son diferentes, los relojes no marchan como deberían, de hecho en muchas partes se para y el norte y el sur se confunden en una anomalía aparentemente espaciotemporal. Y hay más reportes. Uno de los de mayor entidad científica es el del destacado ingeniero químico y buscador de yacimientos de petróleo de Pemex, Augusto de la Peña Pérez, quien también aseguró haber descubierto algo fuera de lo corriente allí, un lugar lleno de magnetismo que no se correspondía con la geología de la zona. ¿Qué hay allí? Estamos hablando de un mineral que es capaz de magnetizar a los demás minerales de su alrededor. A día de hoy sería el primer caso en una zona tan amplia, por supuesto. Quizá un vórtice espaciotemporal creado, como hemos visto en algunas ocasiones en este canal, por una onda gravitacional que ha encontrado una variación en la gravedad terrestre. No son pocos los que afirman que allá abajo, en el subsuelo, se darían las condiciones para que existiese un objeto volador no identificado enterrado bajo las arenas de la zona del silencio en un accidente ocurrido quizá hace cientos de miles de años. Quizás sea mucho elucubrar, por supuesto, pero sea lo que haya allí, desde luego sería algo que podría interesar aparte del fenómeno ovni tal y como lo conocemos en la actualidad. Claro, estamos hablando de que quizá pues un interés en lo que sería la recuperación de los restos de un UFO crash o quizá esa anomalía espaciotemporal que podría estar incluso desplazándose por la zona. Vamos a ver un incidente ocurrido allí que podría tener relación con ambas hipótesis. Cogemos nuestra máquina del tiempo preferida y nos vamos al 13 de octubre de 1975 y aquí tenemos a Ernesto y a Josefina Díaz, una pareja de empresarios conduciendo en la zona del silencio en su nueva camioneta de marca Ford, que van allí pues para recoger rocas y fósiles poco comunes, de esos que se podían encontrar en gran abundancia allí. Pues aquí tenemos a esta pareja de emprendedores, un matrimonio, van parando con el coche, estudiando y recogiendo piedras, y a medida que se van ocupando de su actividad se dan cuenta de que allí en la lejanía parece que se está acercando una gigantesca tormenta del desierto y además viene a toda velocidad hacia ellos. Bueno, pues con la esperanza de evitar ser atrapados en aquella tremenda marisma volante de tierra, agua y polvo, suben a su vehículo y salen de allí a toda velocidad, pero no lo suficientemente rápido como para evitar una lluvia incesante que comienza a hacerles temer por su viaje de vuelta. Y no iba mal encaminado su miedo, porque la pista que había delante de ellos pronto se convirtió en un pantano, en un auténtico barrizal, y Ernesto y Josefina, claro, pues van avanzando ahí con su camioneta hasta que llega un momento en el que ya se queda atrapada en el fango y comienza, lo peor es que comienza a hundirse en aquel terreno blando. Había que salir de allí. Ernesto y Josefina en ese momento se miran y dicen, bueno, pues vamos a empujar el vehículo, vámonos para afuera, ¿no? Porque es que al final nos quedamos sin él. Entonces la pareja sale y trata de empujar la camioneta con todas sus fuerzas al máximo, esforzándose al máximo allí para tratar de sacar a su vehículo del barro, cuando de repente dos figuras aparecen de improviso y de la nada y se acercan a ellos en actitud aparentemente amistosa, saludándoles en medio de la lluvia torrencial. Y claro, ellos se quedan allí diciendo, bueno, pues qué bien, ayuda de repente, estamos salvados, piensan. Pero hay un problema. Conforme se van acercando, van viendo que son dos seres altísimos,
ataviados en una especie de trajes amarillos luminosos con unos cascos del mismo color. Son extremadamente altos y no pueden ver bien sus facciones, pero vaya, parece que les quieren ayudar por los gestos que hacen y les dicen, ellos les hablan, no parece que haya mucha comunicación, pero está claro que estos seres les están haciendo señas para que se monten en el coche mientras que ellos empujan. Y entonces Ernesto y Josefina se miran y no tienen nada que perder, toda ayuda es buena, aunque desde luego esos seres no son para nada normales. Entonces ellos se suben y observan por la ventanilla cómo esos dos seres se ponen por detrás y con una inusitada e impresionante fuerza no solamente consiguen sacar el coche de allí con facilidad, sino que además consiguen moverlo a un terreno más firme. Casi tienen la sensación de que han sido incluso teletransportados de repente. Cuando el marido se baja de la camioneta para dar las gracias a estos dos seres, a estos dos hombres tan altísimos, tan delgados, se dio cuenta de que se habían ido. Pero había otro problema, no había huellas o cualquier característica superficial que pudiese haber ocultado su salida. Nunca jamás nadie volvió a ver a estos extrañísimos seres tan altos allí en la zona del silencio. ¿Sería esto la prueba de que eso que puede existir en el subsuelo de ese desierto atrae la atención del fenómeno ovni y de los extraños humanoides que parecen acompañar a los avistamientos de lo que serían naves aterrizadas o incidentes de aterrizaje? Quizá hablamos de una anomalía espaciotemporal con dos seres del futuro. ¿Quiénes eran esos dos humanoides y por qué ayudaron a dos seres humanos en apuros? Esto sí que está claro que, uno de los pocos casos en donde tenemos una interacción positiva con unos posibles seres ajenos a la Tierra. Esto ocurrió cuando la zona ya era conocida por un extraño incidente de un misil de prueba norteamericano que se estrelló en la zona con un misterioso cambio de rumbo. Y es que se sabe que el día 2 de julio de 1970, desde la base militar de Green River, se disparó un misil de prueba Athena hacia el sur con la intención de que impactase cerca de la base militar de White Sands en Nuevo México. Tal vez alguien en la base de Green River la lió, cometió un error o tal vez el equipo estaba defectuoso, estaba errónea su programación, pero en cualquier caso el misil no aterrizó en White Sands, ni siquiera cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. En lugar de aquello, siguió 600 kilómetros en dirección sur y cayó del cielo en la esquina sureste de Chihuahua, allí en esta zona sorda. Y de acuerdo con la versión que dieron algunos lugareños, algunas personas que habrían estado a cargo de la protección del pequeño campamento realizado por los norteamericanos en terreno mexicano para retirar los restos del misil, pues resulta que los americanos habrían comenzado a declarar la existencia de anomalías tras el fenómeno, principalmente interferencias en las emisiones de radio. Tras una breve investigación se determinó además que el misil, ya para colmo, portaba pequeñas cantidades de cobalto 57, un elemento radiactivo, y a partir de ese momento, claro, los periódicos de México poco menos que se volvieron tarumba, se volvieron locos con esta circunstancia, y de repente la zona del silencio se llenó de periodistas y curiosos con ganas de saber más sobre este misterio. Y a principios de 1970 uno de los que se acercó fue el periodista y educador mexicano Santiago García, residente de la localidad de Torreón, en el estado de Coahuila, quien decidió visitar ese extraño lugar que le quedaba cerquilla de su casa, unas 60 millas, y dijo, yo me acerco para allá dispuesto a compilar todo tipo de incidentes que haya ocurrido allí. Y resulta que el bueno de Santiago García descubrió cosas sorprendentes, porque en su investigación mencionó que un alto funcionario de la NASA que se presentó allí, un hombre llamado el doctor Richard W. Downs, había estado por la zona y habría incluso marcado un lugar del mapa de la zona del silencio con una X exponiendo algo asombroso,
que el propio movimiento de rotación de la Tierra había producido allí y solo allí en todo el mundo un extraño vórtice que impedía la libre transmisión de las ondas hertzianas. Esta versión corroboraría la hipótesis que barajamos sobre las ondas gravitacionales y las alteraciones magnéticas que se dan en algunos puntos de la Tierra. Claro, en algunos puntos que pueden tener algo enterrado en el subsuelo, pero no era solamente eso, porque según este funcionario de la NASA, esa X marcada en el mapa de la zona del silencio atraía además partículas metálicas de origen extraterrestre, como así atestiguan las constantes caídas de pequeñas bolas metálicas en esta zona de origen desconocido. Además de los humanoides del anterior caso y de las pequeñas bolas, los objetos voladores no identificados también han sentido una atracción inexplicable por la zona del silencio. Algunos de los primeros informes de ovnis allí tienen su origen incluso durante la Revolución Mexicana, en el periodo 1910 hasta 1921, es decir, estamos hablando de algo con enjundia, que no se corresponde solo con casos aislados, algo que tiene su historia. Uno de los primeros sucesos proviene del testimonio de un buen campesino llamado Matías López, de 79 años, quien dijo haber visto bolas de fuego en el cielo de la localidad de San Pedro, en Coahuila, cuando tenía solamente 15 años de edad. Los lugareños de la zona llamaban a esas bolas luminosas, que parece que aparecían con frecuencia, los llamaban los fuegos del fin del mundo, los cuales, y según algunas creencias míticas del lugar, consumirían por completo nuestro planeta en un momento dado de nuestra historia, tal y como ocurre con las leyendas de las tribus Hopi al norte, un poquito más al norte, en los Estados Unidos. En cuanto al tamaño de los objetos, el señor López indicó un tamaño aparente de unos 12 metros, como aparece además en algunos avistamientos modernos de ovnis, un color rojo para esas bolas de fuego, así las llamaban ellos, y un cambio de ese color rojo a amarillo, emitiendo en su movimiento errante, autónomo e imposible, chorros de chispas por todas partes, algo que podría ser muy similar al fenómeno de los Evanis, que también es observado en México desde hace muchos años. Decía que el hombre que se movían arriba y abajo, alzándose y cayendo, y además provocando un montón de ruido, finos silbidos y luego estruendosos ruidos como los de los rayos. Esto, por supuesto, se aleja de la hipótesis de que pudiesen ser meteoritos al uso, con lo que podemos indicar que al parecer algo hay en la zona del silencio que atrae al fenómeno ovni. En octubre de 1970, el profesor García entrevistó a otra testigo llamada Guadalupe Becerra, una jovencilla de la ciudad de La Goma, en Durango, de 12 años de edad, que dijo que vio una luz brillante en el cielo y que se quedó mirándola porque le parecía una rueda de fuego. Esto es algo que además también aparece en descripciones míticas, por ejemplo, en la Biblia. Aquella bola, dijo aquella chavalilla, redujo su tamaño poco a poco dirigiéndose hacia una montaña que llaman la Ballena, y comentó que la luz era tan fuerte que tuvo que cerrar los ojos porque sentía que le ardían, tal y como ocurre en algunos de los más impresionantes casos de encuentros del segundo tipo en el mundo, por supuesto tomando como referencia el incidente Cash Landrum en Estados Unidos. Esto también lo estuvimos estudiando en este mismo canal. Aquella cosa descendió poco a poco sobre la montaña y permaneció allí durante un tiempo. Luego aumentó su brillo y se elevó rápidamente hacia el cielo, haciéndose cada vez más pequeño como una estrella, para nunca más verlo de nuevo. Otro espectacular avistamiento ocurrió una noche de septiembre de 1976, alrededor de las 8:59 horas de la tarde, cuando los residentes de Ceballos, la verdad es que habría que haber estado allí para verlo, notaron la abrumadora presencia de un objeto gigantesco en las afueras de su comunidad. Al menos
2 docenas de residentes se reunieron en la calle principal de Ceballos para ver aquella nave colgando en el aire, como si estuviera esperando una señal en la zona del silencio. La funesta máquina se estimó en unos 300 metros de largo. Esto es fascinante porque ya enlaza con algunos de los avistamientos más importantes y de objetos más grandes de todos los tiempos, y tenía una forma rectangular con luces rodeando al objeto, y esta casuística de objetos rectangulares muy conocida tanto en la zona de Estados Unidos como en otras partes del mundo, como por ejemplo Inglaterra. Es muy interesante porque este objeto tenía luces que cambiaban del verde al azul y del azul al blanco, con un sonido pulsante, un zumbido que parecía dirigido al interior del desierto, al interior de esta misteriosa zona sorda. La situación se agravó cuando de repente todos los perros de la localidad de Ceballos se pusieron a aullar y a ladrar al unísono de repente. Y claro, se montó un caos espectacular. Y en estas hay algo que ocurre, que dentro de este caos hay otro efecto caos, porque resulta que hay un anciano local que se llama José Madero, que sale a la palestra allí y dice: bueno, yo no me creo nada de esto seguro que es un dirigible, algún globillo. Y entonces dice: pues me voy para allá a verlo, me cago en la mar. Y se va para allá, y resulta que el buen José Madero comienza a acercarse y comienza a ver que aquello, vaya, pues parece que está incluso ya aterrizado. Y al llegar se queda boquiabierto. Lo describe con un color plateado, un gran rectángulo plateado, casi como el acero. Con el tiempo, el objeto comenzó a elevarse en el aire y claro, pues aquel anciano se quedó allí diciendo: pues yo venía a ver un globo y me estoy encontrando con esto que es increíble. Y claro, pues observó cómo aquello se levantaba y se dirigió hacia la zona del silencio. Existe otro caso curiosísimo que me encanta, que son 2 rancheros que por las mismas fechas se dirigían a la casa de unos amigos en este misterioso lugar, en una de esas poquitas casas que existen en las proximidades, cuando de repente fueron testigos de la aparición, ellos lo dijeron así, como una luz que brillaba y flotaba en el cielo nocturno, en el cielo oscuro. Acto seguido comenzaron a salir varios seres que ellos describieron como humanoides, seres muy altos, como los que veíamos en el primer caso, como ataviados con lo que sería pues un traje amarillo muy brillante, que brillaba además con una luz muy similar a la del objeto, y que de repente se ponen a correr como locos hacia ellos. Y claro, pies para qué os quiero, los ganaderos dijeron: hasta luego, Lucas. Me empezaron a poner pies en polvorosa de forma ipso facta y se largaron de allí sin mirar atrás. Pero uno de ellos volvió a la mañana siguiente al lugar donde habían visto aquella luz, y resulta que donde habían estado esos seres persiguiéndoles, se encontró con que la vegetación de los matorrales cercanos se había incendiado, tal y como ocurrió con el caso Transaix-Provence en Francia y en tantos otros, ¿no? Por supuesto. Decenas de informes similares, contados por testigos fiables, surgen cada año en la zona del silencio, pero nadie quiere dar sus datos por miedo al qué dirán. Claro, algo normal en este mundo en el que vivimos, en donde la imagen lo es todo. Y mucha gente pues se puede meter contigo si dices lo que has visto. Eso sí, las personas que cruzan la zona regularmente reportan haber visto luces extrañas, como bolas de fuego, y esto ya lo hemos visto, por ejemplo, las luces de Marfa en Estados Unidos y en más lugares del mundo. Bolas de fuego que maniobran de forma autónoma en la noche, cambiando de colores y como colgando inmóviles en el cielo y luego despegando a gran velocidad. Y es que me encanta ese verbo colgar para exponer el movimiento de estos objetos. Yo creo que es una palabra que pueden llegar a utilizar algunas personas de México, y a mí es que me encanta porque están como colgadas, como sostenidas en el cielo, ¿no? Con una fuerza imposible y completamente ingrávidas. Como último apunte, pronto surgió la versión de que justo al otro lado del mundo, en algún lugar del Tíbet, Nepal, de esa zona del planeta, existía
una zona con las mismas características, como si fuese un principio de acción-reacción. Lo que ocurría en México tenía una correspondencia con el otro lado del mundo. ¿Qué hay en la zona del silencio? ¿De dónde salen estas anomalías magnéticas? ¿Es algo que hay allí enterrado desde hace millones de años? ¿O estamos hablando de una anomalía espaciotemporal, como así parece indicar esos estudios que decíamos de ese ingeniero y de ese equipo de ingenieros de la NASA? ¿Por qué a la inteligencia que está detrás del fenómeno OVNI le interesa lo que hay allí y qué son esas pequeñas esferas y esas luces que persiguen a los testigos de la zona? Muchas preguntas sin responder y siempre una última de lo más sugerente para mí. ¿Quiénes son esos seres que aparecen y desaparecen en la zona del silencio? ¿Cuáles son sus intenciones? Y claro, la gran pregunta tienen que ver con la inexistencia de de lo que sería el desplazamiento de ondas de radio en esa zona. ¿Tienen que ver esos seres con que en esa zona no se transmitan las comunicaciones por radio? Un tema fascinante y sugerente del que, por supuesto, tendréis que sacar vuestras propias conclusiones. Nada más, espero que hayáis disfrutado muchísimo de este videoprograma. Bueno, estaré muy atento a vuestros comentarios y nada, pues muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.